todos, Dios los bendiga. Qué gusto poder estar aquí el día de hoy y privilegio poder predicar. Me hacía un recordatorio Karina, hoy es la independencia de Colombia, de su nación, pero no solo de Colombia, también es Venezuela, Ecuador y, si no estoy mal, Panamá, lo que era la Gran Colombia. Un poquito de historia ahí. Entonces, que se independizaron en 1810, si no estoy mal. Entonces, ¿por qué no oramos? Pónganse de pie, mis hermanos colombianos, venezolanos que estén aquí hoy. Si tenemos más de alguno, pónganse de pie. Vamos a orar y bendecir la tierra de nuestros hermanos también. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la bendición, Señor, de poder orar por las naciones de la tierra. Y hoy, Señor, por orar por estas naciones, Colombia, Señor, darte gracias por ese país, por esa tierra, Señor, sabemos que es tierra de bendición, que es tierra, Señor, donde tú te has manifestado, donde has traído avivamiento, pero también, Señor, donde, Señor, el enemigo ha querido, Señor, hacer estragos, Padre. Y hoy, Señor, te pedimos que tu mano poderosa haga, Señor, sobre Colombia, Señor, tu obra y traiga paz, traiga, Señor, arrepentimiento, Señor, que traiga, bendito Dios, un cese a todo derramamiento de sangre y que traiga, Señor, justicia, Señor, sobre esa tierra. Pero sobre todo, Padre, el temor de Dios sea sobre todos los colombianos y los que habitan esa nación. Y asimismo extendemos esta oración, Señor, por Venezuela, por Ecuador, Señor, por Panamá, bendito Dios, dándote gracias por esas naciones. Señor, todas, dice tu palabra, todas las naciones vendrán delante de ti y se postrarán y te adorarán, Señor. Y que así sea sobre estas naciones de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, démosle un fuerte aplauso al Señor y bendecimos a nuestros hermanos que han sido bastantes, tanto colombianos como venezolanos, que nos han bendecido acá en nuestra congregación. Vamos a tomar nuestra Biblia en nuestras manos y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Declaramos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Y continuamos con estas semanas tan especiales donde estamos hablando de un hogar construido por Dios, un hogar construido por Dios. Y hoy tenemos también una proclamación de la palabra. Yo voy a invitar a que nos pongamos todos de pie y juntos proclamemos este texto de la palabra en el libro de los Proverbios, capítulo número 4, verso 1 al 9. Así de pie, como acostumbran en muchas congregaciones de hermanos nuestros, con todo respeto, ponerse de pie y así leer la Biblia, leer la escritura. Leeremos Proverbios capítulo 4, verso 1 al 9. Y declaramos todos juntos: hijos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquirirán entendimiento. Yo les doy buenas enseñanzas, no rechacen mis instrucciones. También yo fui hijo y tuve un padre, era el hijo predilecto de mi madre. Mi padre me enseñaba y me decía: guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Ama la sabiduría, nunca la dejes y ella te cuidará y te protegerá. En primer lugar, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Hónrala y ella te enaltecerá. Abrázala y ella te honrará. Adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza y te coronará con una bella diadema. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Gloria a Dios. Por supuesto, los términos de sabiduría e inteligencia no corresponden a nuestro entendimiento
en este tiempo y en esta parte del mundo. Acá hablamos de inteligencia como el IQ, ¿verdad? Como alguien que tiene una capacidad para retener, por ejemplo, conocimiento, que se podrá saber mucho de matemática, geografía, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por supuesto, también sabiduría, en el término griego, ¿verdad? Nos habla de poder tener también ese conocimiento de una serie de disciplinas y de ideas, ¿verdad? La sabiduría es como algo más intelectual, digámoslo así. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, tanto la sabiduría como la inteligencia se refiere a nuestra manera de vivir, a la forma en que nosotros vivimos, a la manera en que nosotros tomamos decisiones, a todo aquello que usamos nosotros para poder definir y decidir cuál es nuestro curso de acción, qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, por qué mañana usted va a tomar las decisiones que va a tomar en su trabajo, por qué los jóvenes mañana tienen que decirle no a ciertas propuestas y tienen que abrir sus ojos a ciertas oportunidades, por qué es muchas veces quedarse callado es más sabio que querer imponer su argumento dependiendo de la relación o el nivel de la relación que tengamos en ese momento. Porque a veces uno tiene que humillarse, ¿verdad? En lugar de agarrar la soberbia como algo, ¿verdad? Donde yo voy a salir con caballo blanco en una contienda. Pero también, por supuesto, cuando tenemos que tener los argumentos correctos y necesarios para que no se opaque la verdad, para que no se opaque lo que es justo, lo que es la justicia en momentos determinados. Entonces, eso es la sabiduría y eso es la inteligencia. Y es algo que no se aprende solamente de un libro, es algo que no se puede nada más leer, no es algo que usted va a ir a una aplicación o a la internet, ¿verdad? O a algunos de estas plataformas y a que le dé un tutorial acerca de cómo ser más sabio y más inteligente en ese sentido, sino que es algo que hay que vivirlo, hay que verlo, hay que escucharlo, ¿sí? Hay que percibirlo, pero sobre todo pedirle a Dios que no lo revele a nuestro corazón, porque es algo, cuando decimos revelación, no me malinterprete, no queremos decir algo que va a venir de una manera así, cuando uno tenga calores o temblores o qué sé yo, escalofríos, ¿verdad? Sino que es algo que está ahí, pero para muchas veces, para nosotros está velado, está oculto. Muchas veces es algo que está cubierto, está tapado y no lo podemos visualizar, aunque es algo que lo podemos tener presente. A veces, como esto se trata de a veces de ponerse uno de ejemplo, ¿verdad? Entonces a veces, solo a veces, ¿sí? Digo, a veces, ¿sí? En raras ocasiones mi esposa tiene razón. ¿Sí? Pero también en raras ocasiones yo no me doy cuenta que tiene la razón. Y ahí está, ¿sí? Ahí está. Y está hablando lo que tiene que decir, o sea, tiene la razón, por supuesto, ¿verdad? Y yo en esas ocasiones como que estoy velado, ¿verdad? Estoy como que me hubieran puesto una venda. Entonces necesito que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Quite esa vela, eso es una revelación, poder ver algo que está ahí presente. Tenemos el consejo en la Escritura, tenemos el consejo de personas sabias, ¿sí? Dios ha colocado siempre a alguien que funciona como un buen consejero en nuestras vidas, pero a veces no lo vemos, no lo escuchamos, no lo atendemos, ¿sí? Y eso se trata la sabiduría, poder tener, entender, ver, que Dios nos permita ver quién es un buen consejero a la par nuestra, ver quién nos ama lo suficiente como para querer nuestro mejor camino, ver quién es el que puede tener el corazón dispuesto, ¿verdad? A enseñarnos de la mejor manera, a tomar la mejor decisión, ¿sí?
Es sabiduría poder usar todo esto y poder llevarlo a la vida práctica todos los días y no cometer tantos errores, no permitir que el enemigo nos engañe, no permitir que el pecado nos seduzca, no permitir que otras personas puedan engañarnos o aprovecharse de nosotros. ¿Sí? Y si algo, la palabra de Dios es muy clara, es cuando hace una distinción muy particular entre los jóvenes y los ancianos. Sé que hay ancianos, yo pienso como se dice en el Rey Lear, ¿verdad? El sirviente del Rey Lear cuando, no, bueno, el Rey Lear es una obra de Shakespeare, entonces donde tiene 3 hijas y él les hereda a las 3 hijas con sus esposos antes de que él se muera, pero las hijas lo detestan como papá. Y entonces, pero como él ya dio su herencia, ya repartió el reino entre estas 3 parejas, ¿verdad? Entonces tiene que ir rebotando de casa en casa de sus hijas, ¿verdad? Con las respectivas, ¿cómo se llamaría eso? Las respectivos desprecios, ¿verdad? Que hay ahí, ¿verdad? De parte de ellos y de sus esposos. Y entonces en una de esas está hablando con su sirviente, el que podríamos decir su bufón, el que lo atendía en ese sentido. Y entonces le dice él: ¿qué pecado o qué cometí o qué grandes errores cometí para tener esta clase de vida? Dice, cuando ya es grande, ya es mayor. Y entonces el bufón le dice: deberían de azotarte por haberte hecho viejo antes de hacerte sabio. Y es cierto. La corona de los ancianos, dice la Biblia, es la sabiduría, porque se supone que han caminado, han vivido, han experimentado y han aprendido de sus errores, de tal manera que tienen la sabiduría para ahora tomar las decisiones correctas o llegan a ese punto. Pero también dice la Biblia, habla de cierta característica de los seres humanos, que es la necedad. Dígale al que está a la par suya, la necedad. O sea, solo para que se recuerde, ¿sí? No le diga necio ni nada de eso, ¿no? ¿Sí? Solo para que se recuerde de que la necedad es una característica muy común entre los seres humanos. Y muchas veces la necedad, que como dice la Biblia, dice, está en el corazón de todos los seres humanos, puede a veces prolongarse, ¿va? Muchos años, muchas décadas, ¿sí? Llegar hasta estar presente en la primera, ¿cómo es? La primera edad, ¿verdad? Quedarse a convivir en la segunda edad y resistirse a irse en la tercera edad, ¿sí? Y perdonen, pero un viejo necio o una viejita necia, ¿sí? Es terrible. O sea, lo que queremos nosotros, y yo deseo para usted, con todo mi corazón, como pastor que soy de la iglesia, ¿sí? Yo deseo que usted llegue a su edad mayor, a esa tercera edad, llegue sabio, ¿sí? Amén. Pollonazo, amén. Y con fichas iba a decir, pero con recursos. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Primero sabio, amén. Segundo, con salud, es lo mejor después de la sabiduría. Y si Dios nos permite, ¿verdad?, llegar con recursos, con un patrimonio que le permita, ¿verdad?, vivir decentemente. Eso es lo que se lo estoy deseando de todo corazón, de verdad. Amén. Pero sea sabio y adquiera sabiduría. Ahora, la Biblia dice que la corona o la virtud más grande de un joven es su fuerza, ¿sí? Así que en los sabios está la sabiduría y en los jóvenes está la fuerza. Y esto, mis amados hermanos, lo vamos a ver compaginado, lo vamos a ver en un amarre que va a ser prácticamente indestructible, digamos, o muy difícil de destruir en una familia. En la relación que tienen los padres con sus hijos y los hijos con sus padres. Así que hoy estaremos hablando de los padres, por supuesto. Hoy queremos hablar de los padres y apelar a lo que es ser papá, ser mamá, a lo que significa esto, ¿sí?
Y por supuesto que como padres tenemos la responsabilidad de guiar a esos jóvenes que no tienen la sabiduría desarrollada en sus vidas, guiarlos en la sabiduría que nosotros hemos adquirido, guiarlos en la sabiduría que nosotros hemos aprendido, a veces en el pellejo propio, a veces en la carne viva, ¿sí? Y poder guiar a nuestros hijos y que nuestros hijos no cometan nuestros mismos errores, ¿sí? Y será obviamente una gran bendición que nuestros hijos no sean rebeldes a eso, sino que sigan esa instrucción y sigan eso para que no cometan esos errores que nosotros hemos cometido. Así que entonces yo quiero ahora ir al texto de la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3, verso 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Y dice ahí: se ve en el micrófono ese. Bueno, dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Quiero llamar la atención, me detuve mucho en este pasaje cuando estaba preparando el mensaje porque me llamó la atención rápidamente lo que dice el primer verbo que utiliza el apóstol Juan. Miren, observen, ¿sí? Y esta palabra, miren cuán amor nos ha dado el Padre, significa observen, disciernan con claridad, presten atención, experimenten y manifiesten. En otras palabras, o para hacerlo más corto, entiende y siente cuánto te ama el Padre, cuánto te ama Dios, cuánto te ama ese Padre eterno, ese Padre celestial. Tenemos que no solamente mirar, no es mirar por mirar, es observar, es discernir con claridad, es prestar atención, es experimentar y manifestar el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros como Padre. Entiende y siente, dice, cuánto te ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Este amor, dice ahí, es la clase o la calidad de ese amor. A eso se refiere. Lo que tenemos que manifestar, entender, discernir, ¿sí? Pedirle a Dios que nos revele es la calidad o la clase de amor con que el Padre Celestial nos ama. Este amor usualmente se llama el amor ágape, ¿sí? Porque es un amor único. Es un amor que solo puede venir de Dios, pero solo puede venir también del Padre. Dios es amor, pero esta clase de amor solo puede venir de un padre hacia su hijo, del padre hacia su pueblo, del padre hacia su familia. Y por eso dice, experimenten, entiendan, sientan, manifiesten, disciernan, ¿verdad? Cuánto es el amor que Dios nos tiene. Es el amor ágape. Ese amor es único. Es el amor extraordinario. Es el amor eterno, ¿sí? Es el amor sacrificial. Ahora, ¿por qué viene de Dios? ¿Por qué no está en nosotros? Porque tú y yo, ¿sí? No nacimos, veámoslo así, como con el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? No, tuvimos que venir primero a Cristo Jesús, ser regenerados. No podíamos hablar de eternidad, sino teníamos que hablar de condenación para nuestras vidas. No podíamos tener ese amor porque en nuestro corazón reinaba el pecado. En nuestra conciencia reinaba el mal y estábamos vendidos al pecado, vendidos a Satanás. ¿Sí? Es hasta que entonces somos redimidos por el Señor y que el Espíritu de Dios viene a nosotros, que entonces podemos no solo ya recibir esta clase de amor, sino poder empezar a expresar y a dar esta clase de amor. Es el amor único. El amor extraordinario, el amor eterno, es el amor sacrificial. Me llamó mucho la atención esta parte. Es el amor que celebra verte. Porque inmediatamente cuando yo estaba leyendo esto,
Yo dije, ay, cuando miro a fulano de tal, a la gran, ahí no celebro yo verlo, ¿sí? Lo quiero evitar, ¿sí? Pero a veces no solo es fulano de tal, que no viene a esta iglesia, por supuesto. ¿Sí? Va a otra, no saben. ¿Cuántas veces celebramos nosotros de ver a nuestro cónyuge celebrar? O sea, estaba hablando de celebrar, ¿sí? De saber que vendrías, te tendría un pastel, dijo el Enrique, ¿cómo se llama? En Plaza Sésamo de antes, ¿ah? ¿Te acordás, Douglas? ¿O no? ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántos podemos decir que celebramos ver a nuestro prójimo? ¿Cuántos podemos decir que estamos con un gozo inexplicable de venir a ver a nuestros hermanos domingo a domingo? ¿Cuántos podemos decir que tenemos un gran gozo de poder llegar a nuestra casa todos los días? ¿Cuántos podemos decir que tenemos alegría y celebramos el poder ver a nuestros hijos todos los días? Hermano, pues usted no sabe lo que hace mi hijo. Yo le estoy diciendo lo que es el amor ágape. Yo no le estoy diciendo lo que hace su hijo, le estoy diciendo lo que es el amor ágape. Es el amor que celebra verte. Porque si Dios no celebrara vernos a nosotros, no, hombre, o sea, yo me puse a pensar, Dios, cada vez que tú me miras o cada vez que yo vengo a ti, pues, o cada vez que viene este momento, este contacto, tú celebras que yo venga, que yo esté delante de tu presencia. Después vendrá la corrección si ustedes quieren, pero Él celebra verte. Es el amor que celebra verte, que celebra escucharte, que celebra abrazarte, que celebra corregirte y que celebra perdonarte y bendecirte. Se goza. Primera de Corintios 13 es un texto maravilloso donde habla acerca de todo esto. Ese es el amor ágape. Es el amor que celebra poder decirte, te voy a dar un abrazo. Celebra, te voy a corregir para que no sigas en mal camino. Celebra perdonar. Lo celebra. Y vamos a ver el texto de la fiesta que hace el padre cuando el hijo regresó a casa. Una celebración. Él no puso a reclamar. Él no se puso a decir, ya, patojo, te gastaste todo lo que yo toda mi vida trabajé y sudé para, ¿sí? No, dice que celebró, celebra perdonar, celebra bendecir y por supuesto esta es la clase de amor del Padre y por eso es que nosotros cuando hablamos de los padres tenemos que hablar de la clase de amor que debe haber en el corazón de esos padres, la calidad del amor que debe haber en esos padres. ¿Para qué? Para que puedan transmitirse a sus hijos. Y esta celebración, dice, cuánto, miremos, discernamos cuánto nos ama el Padre, ¿sí? Para que seamos llamados hijos de Dios, para que seamos, como dice la Biblia también en Juan 1:12, ¿verdad? Seamos hechos hijos de Dios. Cuánto celebra Dios que nosotros seamos sus hijos, ¿sí? Así que cuando nosotros entendemos que esto es Dios, es quien es Dios, el corazón del Padre, ¿sí? Y que nos enseña a nosotros a ser padres, que nos enseña y se pone Él como un ejemplo, como un modelo para que nosotros seamos padres. También entendemos nosotros que esto es algo que se experimenta, algo que se debe vivir, ¿sí? Porque ser padre no es cuestión de asumir un rol o de tener un título, ¿sí? Ser padre no es de quien dice ahí en la partida de nacimiento, ¿verdad? ¿Quiénes fueron tus progenitores? ¿Sí? Ser padre no se trata de un rol, no se trata de un título, se trata de, diga conmigo, identidad. Identidad, ¿sí? Es una cuestión de identidad y la identidad lo es todo. No tiene que ir a una escuela, no tiene que ir a una universidad, no tiene que ir a recibir 6 años, ¿verdad? En una aula para saber
o aprender a ver cómo ese es papá, cómo se es mamá. Es una cuestión de identidad. Es una cuestión que corresponde al ser, no al hacer. El hacer ya solo es un fruto, es una extensión de. Hoy el pastor Javier nos leía este pasaje de Santiago, ¿sí? La fe, dice, sin obras es muerta, pero es la fe, porque la fe es la esencia, la fe es algo interno y se manifiesta en obras, por supuesto. Si no se manifiesta en obras, es como un árbol que no da fruto. Usted puede decir, este es un manzano, pero si no, hasta que no vea la manzana, no es un árbol que está correcto, que está bien, ¿sí? Entonces la manzana, la manzana es el resultado de, y ser papá, ser mamá es el resultado de una identidad. Yo no sé cuántos de ustedes le cambió la vida cuando vio a ese patojito, esa muchachita ahí, y lo tuvo en sus brazos. La mamá es la primera, porque ella empieza desde el vientre, empieza a experimentar todo, ¿verdad? Y puede dolerle, puede tener vómitos, ¿verdad? Puede tener, qué sé yo, tan molestias de un montón de cuestiones, pero al ella asumir su identidad de madre, ama a esa criatura, ¿verdad? Ama a esa persona que está dispuesta a dar su vida por ella, a hacer un sacrificio completo por esa criatura, ¿sí o no? Cuando toma esa identidad y cuando el padre toma su identidad de padre, ¿sí? Todo por sus hijos, porque asume la identidad. No tuvo que ir a aprender a decirle, mire, cuando usted se siente embarazada, no sé, cuando usted se siente embarazada, tiene que empezar a repetir todos los días, voy a ser mamá, ¿sí? Cuando usted mire que su esposa, ¿verdad?, está embarazada, empieza a decir, voy a ser papá, ¿sí? Y el papá hace esto, no, se asume una identidad. La identidad lo es todo, la identidad es lo que necesitamos nosotros entender, y por eso es que se aprende en una familia, se aprende en un círculo familiar. ¿Sabe? Para ser cristiano se necesita estar con cristianos. Y la secuencia ha venido así desde nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos ¿a qué? A ser creyentes, ¿sí? Y después estos tuvieron discípulos a los que le enseñaron a ser discípulos de Cristo. Y por la gracia de Dios esto se ha mantenido por más de 2000 años. Y si usted es cristiano es porque lo aprendió de cristianos. Es porque se aprende. O sea, la identidad es algo que se convive, es algo de convivencia, es algo de relación. No se trata incluso de la piel o qué sé yo, ¿verdad? De decir, como es Canchito, es del norte, ¿va? Es más, pongan ustedes a un morenito, ¿sí?, en una tierra de nórdicos, y cuando póngalo desde 0 meses, digamos, ¿va? Desde los primeros meses de vida, y cuando tenga 18 años, 20 años, ¿qué va a hacer? Nórdico, ¿sí? Va a comer como nórdico, va a hablar como nórdico, va a convivir como nórdico, ¿sí? Es una cuestión de identidad que se va capturando, digámoslo así. Hasta Tarzán sabe eso, ¿sí? ¿Sí o no? Creció ahí con los gorilas y se creía gorila. O sea, la identidad lo es todo, y es una cuestión de que se va aprendiendo. Por eso es que también, ¿verdad? Es cierto cuando uno dice, yo supe qué es ser hijo cuando fui padre. Tal vez antes de eso no valoré a mis papás, no valoré sus esfuerzos, no valoré sus consejos al 100%, ¿verdad? No valoré sus cuidados quizás. Pero cuando me tocó a mí ser papá, ahí dije, wow, ahora entiendo lo que ellos sufrieron, lo que ellos padecieron, lo que les pasó, todo lo que hicieron incluso por mí, ¿verdad? O el miedo que les dio.
incluso que yo existiera, y hasta pudieron, ese miedo tal vez hasta los hizo huir. Pero es hasta que uno puede tomar esa identidad, ¿sí? Otra vez, la identidad lo es todo, ¿sí? Y la familia es un ciclo continuo. Entendamos que la familia es un matrimonio, como decíamos la semana pasada, dejar al hombre a su padre y a su madre. Esto es importante porque significa que está dejando, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es que está rompiendo con la cobertura de su hogar original como hijo, pasando él a ser ahora esposo o esposa, ¿sí? Para que luego sus propios hijos tengan una cobertura hasta que se repita el ciclo. Y por supuesto también significa dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Va implícito que van bajo una bendición, salen bajo una bendición, salen bajo una herencia. No estoy hablando de algo material, salen bajo algo que se les fue otorgado en ese primer hogar, para que ahora ellos formen su nuevo hogar, ¿sí? Y dice, se unirá a su mujer, tomará este voto del matrimonio, serán una sola carne. Y en medio de lo que podemos hablar ahí es ¿para qué? Para engendrar un nuevo ser humano, un hijo, una hija. Es para ahora continuar el ciclo. Y ese hijo, esa hija crecerá dentro de ese seno, crecerá dentro de esa cobertura hasta que sea el momento de romper, por así decirlo, esa cobertura y crear la propia con su propio hogar, con su propia familia. Y es un ciclo que nos enseña a nosotros de qué se trata la vida, de qué se trata la razón de nuestra vida, ¿sí? Y esto no es película para aquellos perritos, ¿verdad? Sino es la razón para nosotros para vivir. Tenemos una razón principal, importante, primordial, es familia, es ser familia, es tener familia, es ser parte de una familia. Y esto no significa nada más tener una familia primero por un matrimonio a través del voto, o tener hijos, ¿verdad?, a través de engendrar, sino también ser parte de una familia. Por eso es que es tan importante que aquel que está solo se integre a la familia de Dios, a la familia de nuestro Señor Jesucristo, que sea parte vital de esa familia. Y aquel que ha quedado solo por diferentes razones, hay una familia a la que debe integrarse. Hay una familia a la que debe procurar seguir aportando, seguir dando, seguir siendo parte de. Todos nosotros necesitamos de esa familia, porque la familia es un ciclo continuo. Y hoy, una de las cosas que quiere hacer el enemigo es romper ese ciclo continuo. Romperlo metiendo ideologías que trastornan no solamente la sociedad, trastornan la psiquis, trastornan la mentalidad, confunden de una manera impresionante el corazón, a tal punto de que muchas de estas personas, ¿verdad?, se vuelven antagonistas de aquello que una vez defendieron, porque saben el daño que está haciendo, saben el daño que está sucediendo. ¿Por qué vemos nosotros ahora como voy a decir, un paliativo? Porque no es una solución, pero es un paliativo. ¿Por qué vemos nosotros ahora como un paliativo que muchos países que incluso hicieron de estas ideologías políticas públicas o las convirtieron en legislaciones o llevaron recursos, ¿verdad?, para poder imponer esto a través de la práctica estatal, imponer este tipo de ideologías, género, ¿verdad?, etcétera, etcétera? ¿Por qué están regresando? ¿Por qué están tratando de devolver? Por el daño que hicieron, no en 100 años, no en 50 años, en 20 años hicieron pedazos la sociedad, destruyeron la sociedad, destruyeron la comunión familiar, destruyeron los tejidos sociales, han destruido las interrelaciones de persona a persona, a través de una confusión que el padre de mentira, que es el engañador supremo, ¿verdad?,
hizo para engañar a la humanidad. Y que sigue tratando, ¿verdad?, de engañar y de engañar. Y que pone ese engaño en el corazón del ser humano. Eso viene del padre de mentira, porque en él no hay verdad. Pero hace un terrible daño social, hace un terrible daño a la identidad. Muchas de estas personas, incluso, por supuesto, no han encontrado a Jesucristo y creen que su solución es quitarse la vida. Y no son pocos los casos. Que los medios de comunicación no hablen de esto, no es que no sea verdad, es una verdad y está en medio nuestro. Por eso es que otra vez se hace necesario predicar a Jesucristo. Amén. Es el único que puede traer esa restauración y es el único que le puede dar a muchas de estas personas una familia verdadera, una familia real, una familia de verdad. Una familia que vuelva y restaure en ellos el propósito, restaure en ellos la identidad. Amén. Una identidad que ha sido rota, que ha sido bloqueada por el mismo enemigo. Amén. Vamos a ir a Lucas 15. Quiero apurarme porque quiero ir a la convivencia. Dijeron que iba a haber buena comida y como a veces uno sale aquí de último ya no encuentra. Así que si me apartan. Lucas 15. No es que si no, yo sigo aquí mucho tiempo. Lucas capítulo número 15. Vamos a ir al verso 20, por favor. Y dice ahí la escritura. Fíjense bien, un preámbulo antes. Ya usted dijo, la parábola del hijo pródigo. Ya sabe, si ha leído esta escritura, ya sabe de qué se trata, ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo con Ed Cole. Ed Cole dice, la parábola no debería de llamarse la parábola del hijo pródigo, porque el hijo no es el héroe. El hijo no es el personaje principal. Por supuesto, el hijo es quien es protagonista porque, por supuesto, es el que desperdicia los bienes, dice, del padre, ¿verdad? Se va a ese lugar lejos a vivir con los extranjeros. Él llega a un extremo de pobreza y de necesidad, ¿verdad? Que ni siquiera le dan de comer la comida de los cerdos, ¿sí? Pero él no es el héroe. ¿Por qué? Porque el hijo solo demostró su capacidad para autodestruirse. ¿Sí? Y los héroes no destruyen. Destruyen al enemigo, por supuesto, pero los héroes lo que tienen que hacer es volver todo ¿a qué? A la justicia, a la paz, a la armonía. ¿Sí? Eso es lo que hace el héroe. El hijo solo demostró su capacidad innata de autodestruirse, de autodestrucción, de regarla, de hacer torta todo. Espero que esa no sea una mala palabra para los extranjeros. Aquí sí, de hacer pedazos. Todo lo que le pusieron en sus manos lo hizo pedazos. La herencia, su vida, sus relaciones, sus amistades, todo, ¿sí? Su salud, todo lo hizo lata. Ese es el hijo. Así que el hijo no es el héroe. El único mérito del hijo es cuando la Biblia dice que de repente él volvió en sí. La gracia de Dios que otorga es poder arrepentirnos. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo único que nos permite a nosotros arrepentirnos, ¿sí? Porque sin esa gracia de poder arrepentirnos, no hay restauración. No hay vuelta al hogar. Y no hay vuelta a mirad cuán clase de amor os ha dado el Padre. Observa, manifiesta, discierne, entiende cuál calidad de amor te ha dado el Padre. No existe eso si no hay primero esa gracia del arrepentimiento. Así que el héroe, ¿quién es? El Padre.
Porque el Padre es el que tiene la capacidad de la restauración, el Padre es el que tiene la capacidad del perdón, el Padre es el que tiene la capacidad de devolverle la identidad a su Hijo. Él es el héroe. El Padre es el que tiene en su mano, en su haber, en su poder, digámoslo así, el hacer otra vez del Hijo alguien digno, el hacer del Hijo alguien otra vez valioso. Cuando para aquellos en el extranjero, en aquel país lejano, en aquella región lejana, ni siquiera valía la pena darle la comida de los cerdos, porque valía más el cerdo que él. Es el Padre el que tiene la capacidad y el poder para devolverle dignidad y para suplir su verdadera necesidad. Así que el héroe es el Padre, ¿sí? Y yo oro porque los padres de aquí sean los héroes de sus hijos. Que los padres de esta iglesia y del cuerpo de Cristo sean héroes para sus hijos. Esos héroes que necesita cada uno. Porque el Padre ama, el Padre corrige, el Padre perdona, el Padre bendice, el Padre restaura y el Padre guía. Le repito para que lo quiera apuntar. Funciones del Padre, si quiere usted poner ahí. Padre ama, el Padre corrige, el Padre perdona, el Padre bendice, el Padre restaura y el Padre guía. Y cuando hablo de Padre, entiendan por favor, estoy hablando papá o padre o madre, ¿verdad? En su función, en su regalo de Dios, ¿verdad? De tener hijos. Pero no solo los padres biológicos, porque si algo nos habla la Biblia también es que el Padre Celestial no solo nos engendra, dice, por medio de su palabra, la verdad de su palabra que nos engendra, sino nos adopta como sus hijos. Nos adopta. Amén. Por lo tanto, también la adopción es un proceso de Dios para que nosotros podamos entender que somos hijos de Dios. No pudimos pasar un video, pero no lo pasé a tiempo, lamentablemente, y lo encontré, lo había buscado desde toda la semana, estuve ahí explorando, pero hasta no se me ocurrió mandarlo, entonces había que acomodarlo en un formato, entonces lo acabo de mandar antes de la prédica. Dije, ¿lo pueden pasar? No, que hay que trabajarlo. No hay tiempo, lo mandaste muy tarde. Ah, bueno, dije, ok. Pero vale la pena mencionarlo y usted búsquelo si quiere. Me empezó a llamar la atención toda esta idea otra vez del padre de mentira, de todas lo que es una familia alternativa. Y por supuesto tiene que ver con lo que hoy se está también peleando a través de los libros de texto que quieren enseñarle a los niños, quitar la libertad. Yo no estoy a favor de nadie, no va a entender, va a favor de aquel y del otro, no, nada que ver. Yo estoy a favor de la verdad, primero Dios. ¿Sí? Pero una de las cosas que se busca acá y no se habla es quitar la que se llama libertad de cátedra. Me lo explicó muy bien Silvita en estos días y entendí de qué se trata también más todo este tema. El asunto es que, voy a decir, o sea, hoy estábamos hablando de Colombia como un ejemplo muy, muy sencillo, ¿verdad? Pero en el colegio en Guatemala no tienen por qué enseñarles cuándo fue la independencia de Colombia. Como en Colombia, el maestro de estudios sociales no tiene por qué enseñarle a los niños cuándo fue la independencia de Guatemala. O sea, si no está de acuerdo a lo que él quiere llevar al punto, al centro de lo que es su dirección en su clase, pues lo puede obviar. O sea, ¿cuántos saben aquí cuándo es la independencia o el día de la celebración de la nación de Kazajstán? O sea, sí, o quién es el héroe de, qué sé yo, como nosotros decimos, prócer de la independencia de la nación de Zambia, pues. O sea, no me lo enseñaron en el colegio. Si lo llego a saber es por
por Google o por una enciclopedia. Yo todavía leo enciclopedia. Bueno, antes ya no tengo enciclopedias, pero antes me gustaba leer la enciclopedia. Me la llevaba así, como que fuera libro de texto. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que si esto se lo quitan al maestro, entonces le dicen, bueno, este es tu pensum, tienes que darlo tal y como va ahí, ¿sí? Y si dentro de eso va una mala manera de interpretar la familia, es prácticamente como una obligación darlo como parte de ese currículum, digámoslo así. Entonces, el maestro puede decir, ok, aquí está, pero yo no lo voy a dar porque yo lo que quiero enseñar es una familia conformada por un padre y una madre, un matrimonio heterosexual, ¿verdad? Que tenga los valores de cuidado, de qué sé yo, de amor, de respeto. ¿Ah? Esos son estudios sociales, o sea, es hacer sociedad. Y es lo que ha funcionado siempre. Pero bueno, quitando eso, o dejando eso a un lado, solo para que se entienda, cuando vimos esto, estaba viendo yo esto de las familias alternativas, de repente hay una tendencia en este momento de comprar unos muñecos que se llaman Reborn. Y estos muñecos, ¿verdad?, que son muy especializados, muy hechos bien, incluso a la medida, ¿verdad? Pues parecen bebés y lo usan como terapia, ¿sí? Terapia para mujeres que se sienten solas, para hombres que se sienten solos, para papás que se sienten solos y que quieren tener la experiencia, ¿verdad?, de tener un hijo, de cuidar un hijo, de cuidar un bebé, ¿sí? Y cuando uno se empieza a meter, ¿verdad? Uno podría pensar, de acuerdo a la psicología moderna, que pues de repente es una buena terapia, pero uno empieza a ver que es una aberración, porque no es real, ¿sí? Como decía John Piper, le pedí menciona una plataforma de inteligencia artificial, que son herramientas útiles como para lo que va a enseñarse el próximo sábado en la reunión de empresarios, así que todos los que quieran usar IA para su empresa, ¿verdad? Vengan el próximo sábado a las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana, no vengan tarde, 8:30, muchas gracias, 8:30. Pero decía este hermano, miren, yo le pedí a la IA, ¿verdad?, que me hiciera una oración. Le da los parámetros de la oración. Y entonces dice, él empieza a leer una oración, miren, perfecta. Una oración con una elocuencia, con unas palabras, ¿verdad?, con un contenido, ¿verdad?, que seguramente nos conmovería a todos. Y lee la oración que le hace a Dios, ¿verdad?, respecto a ciertas cosas. Bien hecha, bien elaborada. Si fuera persona, es de los que uno quiere que ore aquí en la plataforma, ¿sí? Y él dice, perfecta, una oración perfecta. Y por supuesto dice, ni ustedes, ninguno que está aquí, ni yo hubiéramos hecho una oración más perfecta que esta, ¿sí? Solo tiene un problema, no es real. No es de verdad. Amén. No es de verdad, no es real. Por lo tanto, no es del corazón. Y Dios no está interesado en elocuentes, en sabelotodos. No está interesado en palabras rimbombantes, ¿verdad? O gente que sabe hablar. Está interesado en tu corazón. Que tu corazón sea genuino, que tu corazón sea de verdad, que tu corazón realmente esté limpio. Eso es lo que a Dios le interesa. Y miren, esto es real. Tiene una gran medida de realidad, porque posiblemente, otra vez, Pastor Javier dijo, ¿cómo fue que dijo leyendo un pasaje? Son hipócritas lo que, ¿sí? El hipócrita, saben ustedes, ¿verdad? Era el que actuaba. Hipócrita es el actor, el que hacía un rol
o interpretaba un rol que no era él, por supuesto, ¿verdad? Sobre todo cuando como actor tal vez tenía que interpretar a un rey, en tiempos antiguos, incluso hasta mujeres, por ejemplo, en el teatro, porque no le permitían actuar a las mujeres. Entonces asumía un rol que no era él, ¿sí? Y de alguna manera podemos asumir hoy un rol, ¿va? En el día domingo. Me acuerdo de un grupo de rock de mi tiempo cristiano, ¿verdad? Que decía, quítate la máscara. Entonces, cuando llegaba el día domingo, dice la canción, ¿verdad? Tu disfraz incluye una falsa sonrisa, otro vocabulario y un libro negro que acabas de desempolvar. ¿Está bien? Para que vean que... Quítate. Saludos ahí. Entonces, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, aquí hay una realidad. Puede ser que alguno de nosotros, ¿verdad? Hoy aplique la falsa sonrisa, ¿verdad? El libro que no abrió desde el domingo pasado o hace 15 días porque no vino el domingo pasado, lo abra hasta hoy. ¿Sí? Puede ser, pero hay realidad. Hay una verdad que puede en un momento dado confrontarnos y decir, mira, baja la máscara, puedes quitártela, puedes ser más transparente, puedes ser más sincero, puedes ser más abierto. Estás entre familia, ¿sí? En nuestra casa nos quitamos los zapatos, nos huelen los pies, o sea, está bien, aquí no se puede hacer tanto, pero en la casa hay más libertad, ¿sí? O sea, estamos en una realidad, pero esto no es real. Esto no es real. Cuando alguien tiene una relación a través de una plataforma y es una realidad, ya sea hiperrealidad o realidad aumentada, eso no es verdad. Le podrá producir placer, le podrá producir ciertas emociones, pero no es real. ¿Por qué? Porque solo está buscando la parte, vamos a decir, egoísta, la parte de satisfacción personal. Y estos bebés solo es para llenar una especie de vacío que no se llena, por supuesto, porque no es real. Ahí no va a haber dolor por decir, padre, ayuda a mi hijo, se está muriendo en la cama de ese hospital en este momento por esa infección, por esa fiebre. Eso es real. Sentir dolor y decirle, Señor, tonto si quieren ustedes, pero es real. Llévate, que me lleves a mí, pero no te lo lleves a él. ¿Cuántos padres no han dicho eso? Tonto le digo porque la soberanía de Dios es otra cosa, pero ahí hay dolor, ahí hay corazón, hay realidad. Señor, ayúdame a resolver esto. Señor, sabes que mi hijo está en malos pasos. ¿Cómo quisiera yo ir a rescatarla de ese hombre abusivo, a esta hija, rescatar a mi hijo de las drogas, del alcohol, rescatarlo de una pandilla? Esa es realidad y esa es la verdad. Así que cuando vemos estos hogares alternativos, solo son para satisfacer deseos egoístas, pero no hay realidad. La familia es real, la paternidad y la maternidad es real. Y se vive tanto a niveles biológicos como a niveles emocionales, como a niveles espirituales. Y ser parte de la familia de Dios en la iglesia es realidad. Contactarnos unos con otros, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros, sanarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Eso es realidad. Y por eso es que el corazón del Padre es algo extraordinario. Porque si alguien va a tener una mezcla terrible ahí, con una ensalada, una cuestión ahí de una mezcla
de emociones es el corazón de un padre. Siente amor, siente tristeza, siente enojo, siente ira, siente al mismo tiempo dolor. Si el hijo ahí sí comete un error, ¿verdad? Se enoja, pero al mismo tiempo quiere resolverlo, quiere corregirlo, ¿verdad? Y quiere ver cómo le muestra su amor, aunque no tenga recursos, no pueda, no entienda cómo. O sea, es una cuestión, miren, esto es mejor que cualquier película o cualquier cuestión de ciencia ficción, ¿o no? ¿Ah? Imagínense a Dios, imaginémonos el corazón del Padre. Nos ama de tal forma que celebra vernos. Nos ama extraordinariamente, nos ama de una manera eterna, ¿sí? Quiere abrazarnos, pero al mismo tiempo desprecia nuestro pecado, desprecia nuestros malos caminos y lo quiere solucionar, y da a su Hijo único para que muera por nosotros, para solucionar, y hace un llamado: vengan a mí, y lo seguimos rechazando y rechazando, y Él sigue amando. Y cuando siente, y cuando, me imagino yo, ¿verdad? En un momento dice: tengo que hacer una corrección mayor, y entonces aplica un correctivo más fuerte. Es una cosa intensa, pero ese es el amor del Padre. Y vayamos otra vez ya a Lucas 15, porque si no, como les digo, me van a dejar se van a salir ustedes antes y me van a dejar sin comida ahí en la convivencia. Lucas 15:20 dice: y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Yo quiero que veamos esta escena, ¿eh? Estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Imagínense el hijo que se gastó la mitad de su herencia. Pensemos en que este padre podría tener 70 años de edad, 60 años. Trabajó 40 años. ¿Sí? En esos 40 años hizo 2 casas. Y voy a decir 2 cuentas bancarias para sus 2 hijos. Y un hijo se mató la cuenta y una casa. Se mató la mitad de su trabajo, ¿verdad? Del fruto de su trabajo se lo mató. Dice, viviendo perdidamente. Ni siquiera fue una mala inversión que compró, qué sé yo, OneCoin y lo estafaron. No, o sea, él dice, se fue a beberse ese dinero, a mujereárselo. O sea, lo despilfarró. Yo primero ni lo estaría esperando, para verlo de lejos. Si se atreve a entrar a la casa, a puro cinchazo lo recibiría. Pero dice, el padre lo vio, tuvo compasión de él, corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Este es el amor del Padre. Y es el amor que nos transmite a nosotros para que entendamos y conozcamos qué es ser un padre, qué es ser una madre en el Señor. Que nos dice a nosotros, nos habla a nosotros como ser un pequeño ejemplo de Dios para nuestros hijos. Ser un pequeño ejemplo del amor de Dios para nuestros propios hijos y para aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, sea porque somos sus mentores, sus tutores, o porque hayamos adoptado a alguien que está solo. Me va a faltar tiempo para hablar de cómo dice las mujeres mayores, las ancianas, dice: eduquen a las más jóvenes, ayuden a las jóvenes, cómo los ancianos pueden ser una gran bendición para los jovencitos. Y aquí solo paso a Malaquías, libro de Malaquías, capítulo número
Ya no voy a leer el capítulo 2, voy a leer el capítulo número 4. 4 versos 5 y 6. Dice: tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Yo haré que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. La próxima la dejo para los hijos, pero esta es parte de la restauración, de la gran restauración. Dice: antes de que haya un juicio mayor, antes de que haya un trastorno mayor, dice, el corazón de los padres se debe volver a los hijos. Lo que Dios quiere es que el corazón de los padres se vuelvan hacia sus hijos, ¿sí? Y la forma en que los padres se vuelven hacia los hijos es perdonándolos y bendiciéndolos. El padre es el que otorga el perdón. Por supuesto, tal vez tenga que pedir perdón, pero ante un hijo que se ha apartado o un hijo que ha ofendido, el corazón del padre es perdonar, así como Dios nos perdona a nosotros. Y en el padre está bendecir, ¿sí? El padre está bendecir. Hoy, aún hoy, ¿verdad? Temprano, no sabes, mi hermana Regis, que está aquí, ¿verdad? Contaba una pequeña cosa, pero no tenés idea de lo que significaba para mí eso en este mensaje, porque ella decía que cuando le chocaba, digámoslo así, o le parecía muy difícil cuando le decían sus dos nombres. ¿Por qué? Porque eso los hacía su papá cuando estaba enojada con ella. Entonces ella se llama Silvia Regina. Entonces cuando oye que alguien le diga Silvia Regina antes de que el Señor sanara esa parte, ella entraba en una crisis, porque era rápidamente lo que su papá, o como su papá la llamaba cuando estaba enojada con ella. Esa es la trascendencia de lo que un padre, la huella del sello que puede dejar un padre sobre un hijo. Y sé que si muchos de nosotros fuimos maldecidos por nuestros padres, ahora en Cristo Jesús somos bendecidos por nuestro Padre Celestial. Pero hay una oportunidad para arrepentirnos también, para cambiar, para venir delante de la presencia de Dios. Y los que ahora en Cristo Jesús podemos ser padres, podemos dejar la huella de bendición, el sello de bendición, la identidad de bendición sobre nuestros hijos. Una identidad nueva, una identidad correcta, una identidad restaurada, una identidad que pueda discernir, que pueda prestar atención, que pueda experimentar y manifestar el amor que le tenemos a esos hijos. Así que el padre, cuando vuelve su corazón hacia su hijo, lo puede perdonar, lo puede amar, lo puede bendecir, lo puede restaurar, lo puede guiar y lo puede corregir también. Amén. Termino con el Salmo 127. Solo cierre sus ojos, por favor. Salmo 127 dice: los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Bendito Dios. Dice la palabra que el Señor hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Mis hermanos, ser papá, ser mamá no es fácil. Los hijos a veces piensan por sí solos, actúan por sí solos. Cuando el mismo matrimonio no funciona en acuerdo, se vuelve complicado ser papá, se vuelve complicado ser mamá. Y muchas veces esto drena
drena la fuerza, drena el deseo, el anhelo, aquello que en algún momento pensaste cuando tenías aquel recién nacido en tus brazos y dijiste: por este niño, por esta niña yo daría todo. De repente, en el caminar de los días, de los años, del tiempo, ¿verdad?, se puede ir tornando en una especie de, hasta de desprecio, hasta de carga pesada. Sí, pero Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurar tu corazón. Y Dios quiere que como iglesia tengamos un corazón también restaurado, para que como familia no nos veamos como una carga, sino nos veamos como una bendición. No nos veamos como alguien a quien ya no quiero volver a ver, o no quiero volver a hablar, o no quisiera volver a ayudar, sino como alguien a quien yo quiero perdonar, anhelo perdonar y anhelo bendecir. Que tengamos ese corazón del Padre, que es el corazón de Dios. Dios está esperando, anhelando que nosotros vengamos delante de Él, que como ese hijo pródigo volvamos en sí, digamos: Señor, si puedes, perdóname. Y Dios te dice: no solo te perdono, te vuelvo a vestir, te vuelvo a calzar y celebro que estés conmigo. Un corazón que no se rinde, un corazón que no va a ceder ante el mal, no va a ceder ante la tentación de despreciar a un hijo, sino un corazón que siempre va a estar listo, preparado para recibir a sus hijos, para amarlos, para perdonarlos, para bendecirlos, para restaurarlos y, cuando sea posible, corregirlos y guiarlos. Así que si hay padres aquí hoy que se quieran acercar al altar y decir: Señor, no es fácil ser papá, no es fácil ser mamá, y a veces me siento cargado por esto, Señor. No encuentro palabras, no encuentro muchas veces la vía, el camino, la sabiduría para poder continuar. El Señor te dice hoy: solo recibe la identidad. Tú eres el padre, tú eres la madre, ¿sí? Tú eres el papá, tú eres la mamá. Y yo te voy a restaurar en tu corazón. Yo puedo guiarte, yo puedo ayudarte, yo puedo asistirte para esa tarea. Aquellos padres que necesiten hoy oración, yo los voy a invitar: vengan aquí al altar, pasen al frente, pasen adelante. Creo que todos los que seamos papás deberíamos de pasar y decirle: Señor, vuelve mi corazón hacia mis hijos. Y aquellos que son mayores por su edad y ya sus hijos ya son independientes, veamos a los jóvenes con un corazón de padre también, con un corazón de guías, con un corazón de amor, de perdón. Aquellos que tal vez ya crecieron, ¿verdad?, y no tuvieron hijos en su juventud. Hoy tú puedes ser el padre de personas que no tienen, de jóvenes que no tienen, que les hace falta un mentor, les hace falta alguien que les diga: aquí estoy, te puedo ayudar, aquí hay una mano que te puede sostener en momentos difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Recuérdense que Dios es el Padre, es nuestro Padre. Jesús les enseñó a sus discípulos: cuando oren, van a orar de esta manera, van a decir: Padre nuestro. Así que Él sabe lo difícil que es ser papá. Él sabe lo difícil que es ser mamá. Él sabe eso, definitivamente. Sobre todo porque nos ha cuidado a nosotros, nos ha manifestado a nosotros ese corazón. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sido rebeldes?
¿Cuántas veces nosotros hemos sido no como nuestros propios hijos biológicos, sino peor todavía? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos estado rechazando su gracia, su amor, su bendición? Así que entonces, todos los que estamos aquí al frente, es un momento muy especial. Nuestro ministerio de niños ha traído a todos los hijos acá al templo. En un momento yo voy a pedir que los niños busquen a sus padres, ¿sí? Les den un abrazo y usted, papá, va a bendecir, ¿sí?, a sus hijos. Los va a bendecir porque este es un día donde Dios está poniendo también esa bendición sobre nuestras vidas. Hermanos, hermanas, es una bendición ser padres. Es una gran bendición ser padres. Es cierto, es una gran responsabilidad y exige una tarea a veces muy fuerte, pero es una gran bendición. Así, del tamaño que es la responsabilidad de tener un hijo, así de bendición, así es el tamaño, la dimensión de la bendición de ser padre. Amén. Y toda la iglesia sepa, no solo se necesita ser padre biológico, ¿sí? Vivimos en un mundo de huérfanos. Vivimos en un mundo de huérfanos. Y es un mundo que está buscando, está anhelando encontrar ese amor del Padre, ese amor de familia. ¿Y cuánto podemos hacer nosotros como hijos de Dios? Amén. Así que oremos por estos padres que hoy se han acercado acá. Bendigamos sus vidas. Mis hermanos pastores, solo acerquémonos a cada uno. Dios está tratando con ellos. Vamos a acercarnos solo a tocar y a bendecir sus vidas. Aquí hay pastores que son padres, abuelos incluso, y saben que no es fácil. Saben que es difícil, saben que no es una tarea que todos los días se agarre con gran ánimo. A veces hay días de lloro, hay días de lágrimas, hay días de dolor, pero también yo te puedo hablar, vienen días de gozo, días de alegría, días de bendición para ti y tu casa, días de bendición para tus hijos, días para que veas no tus planes cumplirse en tus hijos, no tus ideas cumplirse en tus hijos, no tus sueños cumplirse en tus hijos, no tus ideales cumplirse en tus hijos, sino los planes de Dios, los propósitos de Dios, los ideales de Dios cumplirse en tus hijos, no los tuyos, pero sí los de Dios. Bendito Dios. Y Padre, oramos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado y renuevas las fuerzas en aquel que no tiene ninguna, Señor. Hoy bendecimos a estos padres. Renueva sus fuerzas, pero no sus fuerzas físicas. Renueva sus fuerzas, Señor, en el corazón, en el alma, Señor, en el espíritu. Bendito Dios. Bendito Dios. Señor, tú entiendes, tú comprendes a cada uno, Señor. Tú comprendes, Señor, qué es lo que cada uno ha vivido, qué situaciones se han dado, Señor, con sus hijos. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que sean renovados, Padre, que sean renovados, Señor. Que tu mano poderosa sobre cada una de sus vidas, Señor, Padre, les dé, bendito Dios, esa fuerza en el corazón, Señor. Les dé esa perseverancia, les dé esa sabiduría, les dé, bendito Dios, Señor, la fortaleza, Señor, para no desmayar, para no darse por vencido, para ver, bendito Dios, que ellos son, Señor, los padres que tú escogiste, bendito Dios.
los padres que tú escogiste para esos hijos, Señor. Bendito Dios. Y que cada uno de ellos no está solo. No está solo, Señor. No están solas, Padre. No están solos, no están solas. Tú estás con ellos. Tú estás con ellos, Señor. Tú estás con ellos, Padre. Tú estás con ellos, Señor. Tú estás con ellos, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque pones en ellos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, la fe y la fuerza de la intercesión, Señor. Señor, la fuerza de la oración, Padre, que a través, Señor, de la intercesión de los padres, bendito Dios, Señor, se abran espacios para los hijos, Señor, se abran, bendito Dios, se abran nuevos caminos para los hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Que a través de la intercesión sean estorbados del pecado, Padre, en el nombre de Jesús. Que a través de la intercesión de los padres, Señor, bendito Dios, el enemigo no prospere, Señor, sus planes sobre la vida de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, que a través, Señor, de la intercesión y de la oración de los padres, Señor, los hijos, Padre, encuentren propósito, encuentren revelación, encuentren nuevos caminos, Padre, para todos ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, renueva las fuerzas de cada cabeza de familia, de cada mujer, madre en cada hogar, Padre. Bendito Dios, y que vean en sus hijos, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Es la herencia, es el regalo tuyo, Señor. Una recompensa, el fruto del vientre. Gracias, Padre. Si los niños, si los maestros me ayudan a que los niños vayan con sus papás, que los niños puedan ir con sus papás, yo voy a pedir a los padres que los reciban, tanto los que están en sus lugares, en sus sillas, como los que están aquí de pie. Y yo voy a pedir que los padres hoy oren por sus hijos, bendigan a sus hijos. Amén. Bendigan a sus hijos. La oración de un padre, una madre intercesora por sus hijos es poderosa. Ore por sus hijos. Y si usted tiene ya esa, vamos a decir, costumbre, rutina, usted ora por sus hijos, siga, no desmaye. Pero si usted le ha faltado ese espacio, ese tiempo, esa convicción, empiece y inicie. Cubra a sus hijos en oración. Padres, cubran a sus hijos en oración. Cubran a sus hijos en oración. Pídanle a Dios que los libre del mal. Pídanle a Dios que no los seduzca la maldad, que no los seduzca ningún hombre o mujer impíos. Pídale a Dios que sean librados de la violencia. Bendígalos, bendiga su vida, bendiga su camino. Dígale: Padre, te doy gracias por mi hijo, por mi hija, gracias por mis hijos, Señor. Hoy bendigo sus vidas. Hoy, Señor, te pido, Dios Todopoderoso, que me des, Padre, el que todos los días yo sea un vallado alrededor de ellos, Señor. Que yo haga un vallado, Señor, de oración alrededor de ellos. Padre, líbralos del mal, líbralos de la maldad, Padre. Estorba, Señor, todo aquello que quiera seducirlos a pecar, Señor. Ato al engañador, al enemigo, al padre de la mentira, lo ato, lo reprendo en el nombre de Jesús, para que no mienta sobre el corazón de mi hijo, de mi hija, de mis hijos.
para que no mienta sobre ellos, Señor, que no les ponga mentiras, que no crean mentiras del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Dígalos, bendigo. Bendigo su crecimiento, bendigo su preparación en esta vida, bendigo su camino, bendigo sus pasos. Permite que tengan la bendición de conocer hombres, mujeres, personas, Señor, que bendigan su vida, que contribuyan a su vida, que les ayuden en el camino de esta vida, Señor. En el nombre de Jesús. Rompe todo lazo con cualquier persona que sea una mala influencia, una mala amistad. En el nombre de Jesús, Señor. Guárdalos, Padre, guárdalos. Guárdalos siempre, Señor. Y dile, dame sabiduría para instruirlos. Dame sabiduría para corregirlos. Dame sabiduría para enseñarles. Dame sabiduría, Señor, para poder guiarlos a ti siempre. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para que sea el padre y la madre, Señor, que necesitan estos jóvenes, que necesitan estos niños, que necesitan los nietos, Gracias, Señor. Que necesitan aún aquellos, Señor, que no tienen padres físicos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser familia para el que está solo también, Señor. Y que el que se sienta solo, Señor, encuentre aquí familia. Encuentre familia, Señor, y encuentre aquí un lugar de seguridad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos a los abuelos, bendecimos a los ancianos, Señor. Padre, que su trayectoria en la vida, Señor, sea ahora el cúmulo de experiencia, de sabiduría que ayude a los jóvenes, que ayude a las nuevas generaciones, que nos permitas tener un puente intergeneracional, Señor, entre las generaciones. Un puente, Señor, que una las generaciones, Padre, de esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Padres, recuérdense algo. Yo sé que sus hijos están en su corazón, que muchas veces buscan darle lo mejor. Y tal vez ahorita estás así como, ¿qué le compro? Le voy a comprar el último teléfono, le voy a comprar el último juego, le voy a comprar, yo qué sé, la última pantalla, ¿verdad? La última tecnología, los mejores zapatos, las mejores marcas. Eso es un engaño, porque ellos no necesitan lo mejor en marcas, en tecnología o lo último en juegos, ¿sí? Ellos necesitan tu cobertura. Amén. Ellos necesitan tu cobertura. Que tu corazón esté vuelto hacia tus hijos. Que tu corazón esté vuelto hacia tus hijos. Amén. Necesitan tu amor, necesitan tu perdón, necesitan tu corrección, necesitan tu restauración. Amén. Necesitan tu guianza. Amén. Eso es lo que necesitan. Y recuerda que un papá que le puede reflejar a su hijo el amor de Dios es lo más poderoso que puedes hacer por tu hijo. Amén. Porque dirá, si Dios es mejor que mi papá, amén. Si Dios es mejor que mi papá, si Dios es mejor padre que mi papá, vale la pena estar con él. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios.
Bendito Dios. Levantamos nuestras manos y recibimos nuestra bendición pastoral para despedirnos de aquí y vernos allá, en la convivencia. Señor, declaramos tu bendición, Padre. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová te bendiga y te muestre su paz, su favor, su gracia cada día de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y una bendecida semana para todos.